El ascenso de la Standard Oil Company por Ida Minerva Tarbell. Fragmento del libro La historia de la Standard Oil Company. El principal competidor de la ciudad de Oil Creek en materia de refinación en el año 1872 era la ciudad de Cleveland en el estado de Ohio. Desde el año 1869 la ciudad de Cleveland había realizado anualmente más refinaciones que cualquier otro lugar del país. Las refinerías de la ciudad de Cleveland estaban extendidas a lo largo de las orillas de los arroyos Walworth y Kingsbury. En esos arroyos la ciudad de Cleveland frecuentemente vierte sus pesados y malolientes desechos. A principios del decenio de 1860 en la ciudad de Cleveland se construyeron entre 20 y 30 refinerías de petróleo. Un vistazo a un mapa de los ferrocarriles de la época lo demostrará. Por ferrocarril y agua la ciudad de Cleveland dominaba todo el mercado occidental de petróleo. La ciudad de Cleveland contaba con 2 líneas ferroviarias principales que conectaban con Nueva York, ambas con gran demanda de transporte petrolero. Junto al lago Erie y el canal, la ciudad de Cleveland disponía durante gran parte del año de una espléndida vía fluvial de bajo coste. Así, al inicio del negocio petrolero, la ciudad de Cleveland estaba destinada por su ubicación geográfica a ser un centro de refinación. Los hombres lo vieron y se apresuraron a aprovechar la oportunidad. Existía un grave riesgo. El suministro de petróleo podría no resistir. Aún no existía un mercado seguro para el petróleo refinado. Pero un resultado seguro no fue lo que atrajo a la gente al negocio petrolero a principios del decenio de 1860. La fortuna corría veloz por todo el país y los hombres se aferraban a ella. Amaban la casa casi tanto como el éxito, y hombres de negocios en Cleveland probaron suerte en una refinería de petróleo como cientos en Oil Creek lo hacían en una concesión petrolera. Para el año 1865 había 30 refinerías en la ciudad de Cleveland con un capital de aproximadamente $1,5 millones y una capacidad diaria de unos 2,000 barriles. Las fábricas se multiplicaron rápidamente. El informe de la Junta de Comercio de Cleveland para el año 1866 indica que el número de plantas a finales de ese año era de 50. El informe explaya elocuentemente las ventajas de la ciudad de Cleveland como centro de refinación incluso sobre la ciudad de Pittsburgh. Hasta entonces se suponía que la ciudad de Pittsburgh era el centro natural del negocio de la refinación de petróleo. Si los transportistas ferroviarios y lacustres adoptaran una política tan liberal con respecto al transporte de petróleo de Cleveland como la que el ferrocarril de Pensilvania estaba adoptando con respecto al de Pittsburgh, la ciudad se convertiría sin duda en el mayor centro de refinación de petróleo de Estados Unidos. Para el año 1868 la Junta de Comercio informó con alegría que la ciudad de Cleveland recibía 300,000 barriles más de petróleo que Pittsburgh. En el año 1869 la ciudad de Cleveland superó a todos sus competidores. El informe de la Junta de Comercio comentó: la ciudad de Cleveland ahora ostenta la posición líder entre los fabricantes de petróleo con una perspectiva muy razonable de mantener ese puesto durante algún tiempo. Cada año se ha visto una mayor consolidación de capital, mayor energía y éxito en la gestión del negocio y, a pesar de algunos incendios desastrosos, una determinación más firme para establecer una reputación inquebrantable por la cantidad y calidad de este producto tan importante. El capital total invertido en este negocio no es inferior a $4 millones y la producción total del año no bajaría de los 15 millones. Entre los muchos jóvenes de la ciudad de Cleveland que desde el principio se interesaron por el negocio de la refinación de petróleo y comenzaron a participar activamente en su desarrollo tan pronto como se demostró que existía una esperanza razonable de que se estableciera, se encontraba una joven empresa de comisionistas de productos agrícolas. Los miembros de esta empresa eran hombres de negocios entusiastas y uno de ellos poseía una notable visión comercial. Era un genio para ver las posibilidades en las cosas materiales. Este hombre se llamaba Rockefeller, John Rockefeller. John Rockefeller tenía apenas 23 años cuando se inició en el negocio petrolero, pero ya se había consolidado en el mundo empresarial gracias a su propio esfuerzo. La costumbre de negociar bien y ahorrar dinero lo había impulsado. John Rockefeller contó en una ocasión cómo aprendió estas lecciones tan útiles para ganar dinero. John Rockefeller realizaba charlas con jóvenes en la escuela dominical sobre el éxito en los negocios. John Rockefeller contaba que aprendió el valor de una buena ganga comprando leña para su padre. John Rockefeller decía: yo sabía lo que era una buena carga de madera maciza de haya y arce.
Mi padre me dijo que seleccionara solo la madera maciza y recta y que no le pusiera ramas ni madera deshilachada. Fue un buen aprendizaje. No necesité que mi padre me dijera ni a mí ni a nadie cuántos metros se necesitaban para hacer una buena carga de madera. John Rockefeller contaba también cómo aprendió el valor de invertir dinero. John Rockefeller decía, entre las primeras experiencias que me resultaron útiles y que recuerdo con agrado se encuentra la de trabajar unos días para un vecino. Mi vecino era un agricultor muy emprendedor y ahorrativo que cosechaba muchísimas patatas. Yo era un niño de unos 13 o 14 años y esto me mantenía muy ocupado de la mañana a la noche. Era una jornada de 10 horas. Y mientras ahorraba estas pequeñas cantidades pronto descubrí que también podía obtener el pago de un interés por prestar $50 prestados con una tasa de interés del 7%. Más aún, ese pago era igual al que obtenía cosechando patatas durante 100 días. Descubrí entonces que era bueno que el dinero trabajara para mí y a partir de ese momento busqué no convertirme en esclavo del dinero. Aquí tenemos los principios fundamentales de una gran carrera financiera. Cuando el joven John Rockefeller tenía 13 años su padre se mudó de la granja en el centro de Nueva York a una granja cerca de la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio. John Rockefeller asistió a la escuela en la ciudad de Cleveland durante 3 años. En el año 1855 John Rockefeller se vio obligado a ganarse la vida. Fue un año difícil en el oeste y John Rockefeller deambuló por las calles durante días buscando trabajo. John Rockefeller estaba a punto de dejar la ciudad de Cleveland e irse de regreso al campo a buscar otro trabajo cuando la buena fortuna quiso que fuera al muelle y presentara una solicitud de empleo más. En el muelle le dijeron a John Rockefeller que si iba después de la comida verían si había un trabajo para él. John Rockefeller fue nuevamente al muelle después de la comida y consiguió un trabajo. La obtención de un empleo le permitió a John Rockefeller quedarse a vivir en la ciudad de Cleveland. El puesto que obtuvo John Rockefeller era el de oficinista y contable. El empleo de John Rockefeller no era muy lucrativo. John Rockefeller ganó $50 desde el 26 de septiembre de 1855 hasta enero de 1856. John Rockefeller contaba que de esa cantidad obtenida una parte se la pagaba a su lavandera, otro tanto se lo pagaba a la señora que le rentaba un lugar para vivir pero también puedo ahorrar un poco de dinero. John Rockefeller demostró ser un contador admirable, uno de esos que lo veía todo, no olvidaba nada y nunca hablaba. En el año 1856 su salario aumentó a $25 al mes y continuó siempre ahorrando un poco de dinero para ahorrar. En el año 1858 a John Rockefeller se le presentó la oportunidad de invertir sus ahorros. Entre sus conocidos se encontraba un joven inglés llamado Maurice Clark. Maurice Clark era 12 años mayor que John Rockefeller. Maurice Clark había dejado una vida dura en Inglaterra cuando tenía 20 años para buscar fortuna en Estados Unidos de América. Maurice Clark había llegado a Boston en el año 1847 sin un centavo ni un amigo. Maurice Clark necesitó trabajar durante 3 meses para ganar el dinero suficiente para viajar al estado de Ohio. Maurice Clark aceptó el primer trabajo que tuvo disponible y trabajó como leñador y carretero. Maurice Clark iba a la escuela por las noches y ahorraba su dinero. Maurice Clark y John Rockefeller eran una pareja de iguales. En el año 1858 Maurice Clark y John Rockefeller juntaron sus ahorros y fundaron un negocio de productos agrícolas en los muelles de Cleveland. La empresa fue un éxito. Los historiadores locales atribuyen a Maurice Clark y John Rockefeller un negocio de $450,000 el primer año. Cuando llegó la guerra de secesión ninguno de los dos fue al frente, así que tuvieron plena oportunidad de aprovechar la oportunidad de suministrar productos agrícolas al ejército. Pronto Maurice Clark y John Rockefeller se dieron cuenta que una oportunidad mayor estaba en el negocio del petróleo. En el año 1862 Samuel Andrews le pidió a Maurice Clark y a John Rockefeller que lo apoyaran para fundar una refinería de petróleo. Maurice Clark y John Rockefeller aportaron $4,000 y prometieron más si era necesario. Samuel Andrews era un genio de la mecánica. Samuel Andrews ideó nuevos procesos, elaboró petróleo de mejor calidad y obtuvo porcentajes cada vez mayores de refinado de su crudo. La pequeña refinería creció. Maurice Clark y John Rockefeller pronto acumularon $100,000 o más. Mientras tanto la ciudad de Cleveland se consolidaba como centro de refinación.
El negocio del petróleo en el año 1860 era una apuesta arriesgada. Pero en el año 1865 el petróleo se convirtió en una de las industrias más prometedoras de la ciudad. Ese mismo año John Rockefeller vendió su parte del negocio de productos agrícolas e invirtió su dinero en la industria petrolera. Samuel Andrews se encargaba de la refinación de petróleo. La gestión del negocio, la compra y la venta recaía en John Rockefeller. Desde el principio su influencia fue enorme. John Rockefeller poseía el odio del hombre frugal al despilfarro y al desorden, a los intermediarios y a la manipulación innecesaria. John Rockefeller comenzó a eliminar enérgicamente al despilfarro, al desorden y a los intermediarios en su negocio. John Rockefeller vendía los residuos que otras refinerías desechaban. El hierro viejo acababa vendido en la chatarrería. John Rockefeller compraba el petróleo directamente de los pozos. John Rockefeller fabricaba sus propios barriles. John Rockefeller observaba, ahorraba y se las ingeniaba. La habilidad con la que conseguía el más mínimo trato da tema a los narradores de Cleveland de hoy. John Rockefeller tenía voz baja, era humilde, y conocía cada detalle del negocio. John Rockefeller nunca se cansaba hasta conseguir sus productos al precio más bajo posible. Los ancianos de Cleveland platicaban, John Rockefeller siempre conseguía la mejor oferta. Era afable y astuto. Regatear era la alegría de su vida. Un hombre que lo conoció comentó, la única vez que vi a John Rockefeller entusiasmado fue cuando compró un cargamento de petróleo a un precio muy inferior al del mercado. En esa ocasión John Rockefeller saltó de su silla con un grito de alegría, bailó, abrazó a sus compañeros y se comportó como un loco. John Rockefeller también sabía pedir dinero prestado y negociar. El capital de la empresa de John Rockefeller era limitado. A pesar de su crecimiento a menudo necesitaban dinero y no lo tenía, así que tenía que pedir prestado. John Rockefeller rara vez, o nunca, fracasaba. Hay una historia que se cuenta en Cleveland que ilustra sus métodos. Un día un empresario rico y conocido entró en la oficina y preguntó por John Rockefeller. Pero John Rockefeller estaba fuera, así que Maurice Clark recibió al visitante. El visitante le dijo a Maurice Clark, puede decirle a John Rockefeller cuando regrese que creo que puedo aceptar los $10,000 que quiere invertir conmigo. Lo he pensado bien. Maurice Clark respondió, Dios mío. No queremos invertir $10,000. De hecho, John Rockefeller está ahora mismo intentando obtener un préstamo de $5,000 para nosotros. Resultó que todo era una estratagema de John Rockefeller. John Rockefeller ofreció una inversión de $10,000 con la esperanza de obtener a cambio un préstamo de $5,000. Maurice Clark decía, y lo gracioso es que John Rockefeller consiguió los $5,000 prestados incluso después de que yo revelara el secreto. Maurice Clark afirmaba que John Rockefeller era el mejor para conseguir dinero prestado. Estas cualidades se hicieron notar. La empresa de John Rockefeller creció tan rápidamente como el sector petrolero de la ciudad. John Rockefeller fundó una segunda refinería llamada William Rockefeller and Company. En esa segunda refinería de John Rockefeller su hermano William Rockefeller era uno de los socios. Otro de los socios era Henry Morrison Flagler y abrieron una oficina en Nueva York para la venta de petróleo. John Rockefeller era el director de todas estas empresas. Finalmente, en junio de 1875, años después de convertirse en socio activo del negocio de refinación, John Rockefeller fusionó todas sus empresas en una sola, la Standard Oil Company. El capital de la nueva empresa era de $1 millón. Los interesados eran John Rockefeller, Henry Morrison Flagler, Samuel Andrews, Stephen Vanderburg Harkness y William Rockefeller. Los avances de la empresa se atribuyeron principalmente a la extraordinaria capacidad de John Rockefeller para negociar y obtener préstamos. Entonces sus principales competidores comenzaron a sospechar algo. John Rockefeller podía conseguir su petróleo más barato de vez en cuando, decían, pero no podía hacerlo siempre. John Rockefeller podía cerrar contratos ajustados para los cuales ellos no tenían la paciencia ni el estómago. John Rockefeller podía tener un genio mecánico y práctico inusual en su socio Samuel Andrews. Pero todas estas cosas no lo explicaban todo. Los competidores de John Rockefeller creían que compraban en general casi tan barato como él y sabían que producían petróleo de igual calidad y con la misma o casi economía.
Pero John Rockefeller no podía vender a mejor precio que ellos. ¿Dónde estaba su ventaja? Solo había un sector donde podía estarlo y era en el transporte. Los competidores de John Rockefeller llegaron a la conclusión de él debía de estar obteniendo mejores tarifas de los ferrocarriles que ellos. La empresa Alexander, Schofield Company se dedicaba a refinar petróleo. Uno de sus socios era John Alexander. En el año 1868 o 1869 un miembro de la empresa Alexander, Schofield Company se acercó a la empresa ferroviaria Atlantic and Great Western y se quejó. Les dijo, están ofreciendo a John Rockefeller mejores tarifas que a nosotros. Y no podemos competir si hacen eso. La empresa Alexander, Schofield Company tenía una larga trayectoria en el sector de la refinación y había prosperado desde sus inicios. La empresa Alexander, Schofield Company se enorgullecía de sus métodos, su economía y su energía. La empresa ferroviaria no intentó negar las acusaciones. La empresa ferroviaria simplemente accedió a ofrecerle también un descuento a la empresa Alexander, Schofield Company. El acuerdo era interesante. La empresa Alexander, Schofield Company debía pagar la tarifa abierta, o regular, del petróleo de las regiones petroleras a Cleveland que entonces era de 40 centavos por barril. A fin de mes a empresa Alexander, Schofield Company debía enviar a la empresa ferroviaria comprobantes por la cantidad de petróleo embarcado y pagado a 40 centavos. A cambio la empresa petrolera recibiría de la empresa ferroviaria 15 centavos por cada barril. Esta concesión se aplicaba únicamente al petróleo extraído de los pozos. La empresa ferroviaria Atlantic and Great Western otorgó reembolsos por el petróleo transportado de las regiones petroleras a Cleveland hasta el año 1871, y el sistema de descuentos se suspendió posteriormente. William Howard Doane se dedicaba en la ciudad de Cleveland al transporte de petróleo crudo. William Howard Doane también empezó a sospechar que el John Rockefeller recibía descuentos por el transporte de petróleo en ferrocarril. William Howard Doane siempre se había opuesto al negocio de los reembolsos pero le resultaba imposible abastecer a sus clientes de petróleo crudo a un precio tan bajo como el que John Rockefeller ofrecía. Pronto se corrió el rumor en la ciudad de Cleveland de que los ferrocarriles favorecían al John Rockefeller. William Howard Doane fue a ver a la empresa ferroviaria y le dijo que él no quería ningún reembolso a menos que otros también lo recibieran. La empresa ferroviaria ofreció a todos los involucrados 10 centavos de reembolso por cada barril de petróleo transportado. Pero este acuerdo duró poco tiempo. Un testimonio aún más importante sobre cuándo comenzaron a otorgarse los reembolsos a las refinerías de Cleveland, quiénes los recibieron primero y por qué se encuentra en una declaración jurada hecha en el año 1880 por el general John Henry Devereux. El general John Henry Devereux en el año 1868 sucedió a Amasa Stone como vicepresidente del ferrocarril de Lake Shore. El general John Henry Devereux afirmó que su experiencia con el tráfico petrolero había comenzado cuando asumió la vicepresidencia del ferrocarril de Lake Shore. El general John Henry Devereux al asumir su cargo encontró un libro en el que se afirmaba que los representantes de las 25 refinerías de Cleveland habían acordado pagar 1 centavo por galón de petróleo crudo extraído de las regiones petroleras. El general John Henry Devereux afirmó que pronto se dio cuenta de que le aguardaban muchos problemas con el transporte de petróleo. La competencia entre las 25 empresas era reñida. El ferrocarril de Pensilvania reclamaba una patente para el transporte de petróleo y se esforzaba al máximo para convertir a Pittsburgh y Filadelfia en los principales centros de refinación. Al mismo tiempo la ciudad Oil Creek se jactaba de ser el futuro punto de refinación mundial. Todo esto pintaba mal para lo que el general John Henry Devereux describió como la entonces muy limitada capacidad de refinación de la ciudad de Cleveland. Esta observación demuestra la inexperiencia del general John Henry Devereux en el sector petrolero pues como ya hemos visto la ciudad de Cleveland en el año 1868 tenía una capacidad de refinación de todo menos limitada. Para entonces se habían invertido en la ciudad de Cleveland entre 3 y 4 millones de dólares en refinerías de petróleo y la ciudad recibía 35,000 barriles de petróleo menos que la ciudad de Nueva York pero 300,000 más que Pittsburgh. Más aún la ciudad de Cleveland se jactaba de que al año siguiente superaría a sus competidores lo que de hecho hizo.
El general de Veré John Henry de Veré debía considerar si su empresa podía competir con las tarifas que el ferrocarril de Pensilvania estaba ofreciendo y con ello aumentar la carga de petróleo que su empresa transportaba. La empresa ferroviaria del general de Veré John Henry de Veré tenía un ramal que iba a la ciudad Franklin, en el estado de Pensilvania, a pocas millas de la ciudad de Oil City. La empresa del general de Veré John Henry de Veré construyó un ferrocarril a la ciudad de Oil City, lo que provocó una competencia más reñida con el ferrocarril de Pensilvania. El ferrocarril de Pensilvania proclamó públicamente que Cleveland iba a ser arrasado y eliminado como centro de refinación. Ante esa situación, todos los refinadores, sin excepción de la ciudad de Cleveland, acudieron alarmados al general de Veré John Henry de Veré y le expresaron sus temores de tener que abandonar sus negocios allí o mudarse a Titusville u otros puntos en las regiones petroleras. La única alternativa a esta decisión fue la ofrecida por John Rockefeller, Samuel Andrews y Henry Morrison Flagler. John Rockefeller, Samuel Andrews y Henry Morrison Flagler aseguraron que el ferrocarril de la costa del lago podía y quería transportar petróleo a precios tan bajos como la compañía ferroviaria de Pensilvania. John Rockefeller, Samuel Andrews y Henry Morrison Flagler propusieron mantenerse firmes en Cleveland y luchar. El general John Henry de Veré, como vicepresidente del ferrocarril de Lakeshore, otorgó a la empresa de John Rockefeller el descuento sobre la tarifa. La declaración del general John Henry de Veré no revela por qué no calmó los temores de las otras 24 o 25 refinerías bajando también sus tarifas. En cualquier caso, el descuento se había aplicado y, como hemos visto, pronto se sospechó de él y otros lo solicitaron consiguiéndolo en algunos casos. Pero el descuento parece haberse concedido generalmente solo al petróleo procedente de las regiones petroleras. La empresa Alexander, Schofield & Company afirmó que pese al reclamo que hizo nunca logró que le redujeran la tarifa de sus envíos por ferrocarril. La empresa ferrocarrilera le planteó la postura de que si podía enviar tanto petróleo como John Rockefeller entonces podría tener una tarifa igual de baja, pero no de otra manera. En el año 1870 la empresa Standard Oil Company tenía una capacidad diaria de aproximadamente 1.500 barriles de crudo. La refinería de la Standard Oil Company era la más grande de la ciudad de Cleveland, aunque tenía competidores cercanos. No obstante, debido a su gran capacidad, la empresa Standard Oil Company recibió una preferencia especial al momento de transportar su petróleo por ferrocarril. Era una forma plausible de eludir la teoría generalmente aceptada entonces y ahora, aunque no tan definitivamente cristalizada en la ley, de que el ferrocarril, al ser un transportista público, no tenía derecho a discriminar entre sus clientes. Quedaba por ver si la práctica sería aceptada por los competidores de John Rockefeller sin oposición o si, de ser impugnada, contaría con el respaldo legal. Es imposible determinar a cuánto ascendía el descuento que la empresa Standard Oil Company recibía sobre los envíos a la costa este en el año 1870. La empresa petrolera Alexander, Schofield & Company afirmaba que nunca logró obtener una tarifa inferior a $1.33 por barril por ferrocarril, y que en la ciudad de Cleveland se creía comúnmente que la empresa Standard Oil Company tenía una tarifa de 90 centavos. Sin embargo, Henry Morrison Flagler, socio de la empresa Standard Oil Company, bajo juramento demostró que las tarifas variaban durante el año entre $1.40 y $1.20 según la temporada. Cuando se le preguntó a Henry Morrison Flagler si existían descuentos sobre esta tarifa, él respondió, ninguno en absoluto. De lo anterior se desprende que el único hombre en el negocio petrolero de Cleveland en 1870 que debería haber estado satisfecho era John Rockefeller. La empresa de John Rockefeller era la más grande en el mayor centro de refinación del país. John Rockefeller para ese entonces controlaba la refinación de 1.500 barriles diarios. La ciudad de Cleveland no solo era el mayor centro de refinación del país, sino que también estaba creciendo rápidamente. La ciudad de Cleveland en el año 1868 exportó 776.356 barriles de petróleo refinado. En el año 1869 exportó 923.933 barriles de petróleo refinado. En el año 1870 exportó 1.459.500 barriles de petróleo refinado y en el año 1871 exportó 1.640.499 barriles de petróleo refinado.
John Rockefeller no solo controlaba la empresa más grande en este próspero centro de un próspero negocio, sino que controlaba una empresa de asombrosa eficiencia. La fusión en el año 1870 de las diversas compañías con las que estaba relacionado había reunido a un grupo de hombres extraordinarios. Samuel Andrews era el superintendente mecánico más capaz de Cleveland. William Rockefeller no solo era un hombre de negocios enérgico e inteligente, sino también un hombre apreciado. William Rockefeller era generoso, alegre, buen contador de historias, un hombre que conocía y apreciaba a los buenos caballos. William Rockefeller no era demasiado piadoso, ni era un hombre al que sospechar o temer. Los veteranos petroleros de hoy les contarán cuánto apreciaban a William Rockefeller cuando solía venir a la ciudad de Oil City a comprar petróleo para la firma de Cleveland. La calidad personal de William Rockefeller fue y siempre ha sido un gran activo de la Standard Oil Company. Probablemente el hombre más fuerte de la firma después de John Rockefeller fue Henry Morrison Flagler. Henry Morrison Flagler era como los demás un hombre joven y al igual que el director de la empresa estaba apasionado por el dinero. Henry Morrison Flagler, en una dura experiencia de autosuficiencia iniciada desde niño, había aprendido al igual que su jefe algunos de los principios para generar dinero. Henry Morrison Flagler era incansable en sus esfuerzos por expandir el negocio, era rápido para ver una ventaja y más rápido para aprovecharla. Henry Morrison Flagler no tenía escrúpulos que le hicieran dudar sobre la calidad ética de un contrato ventajoso. Para Henry Morrison Flagler el éxito, es decir, ganar dinero, era su propia justificación. Henry Morrison Flagler no era un hombre reservado como John Rockefeller, pero podía mantener la boca cerrada cuando era necesario y conocía el valor de un sueño financiero cuando se le presentaba. Debió ser evidente para todo empresario que entró en contacto con la joven Standard Oil Company que la empresa llegaría lejos. La propia empresa debió saber que llegaría lejos. De hecho, nada podría haber detenido a la Standard Oil Company en el año 1870 excepto un cambio total en la naturaleza de los miembros de la empresa. En el año 1870 John Rockefeller debería haberse sentido satisfecho con semejante grupo de socios, con una organización empresarial completa, con sus compradores en los pozos petroleros, con su agente exportador en Nueva York, y con las ventajas de transporte que ninguno de sus competidores había tenido la audacia ni la capacidad de persuasión de conseguir. Pero John Rockefeller estaba lejos de estar satisfecho. John Rockefeller era un hombre reflexivo, cauteloso y reservado que veía todos los posibles peligros así como todas las posibles oportunidades. John Rockefeller estudiaba como un jugador de ajedrez todas las combinaciones posibles que podrían poner en peligro su supremacía. John Rockefeller se preguntaba cómo podría eliminar de una vez y para siempre a estos 25 rivales de Cleveland. John Rockefeller y sus socios habían concebido una gran idea, las ventajas de la fusión. ¿Qué no harían si pudieran comprar y absorber las grandes refinerías que ahora competían con ellos en Cleveland? Las posibilidades de la idea crecieron a medida que la discutían. Finalmente comenzaron a sondear tentativamente a algunos de sus rivales. Pero había otros rivales en casa. Habían más refinerías en la zona de los pozos petroleros. Esas refinerías estaban allí en la boca de los pozos. ¿Qué podría hacer John Rockefeller con esta ventaja geográfica? La refinación se llevaba a cabo en las regiones productoras de petróleo a una escala creciente. La capacidad de refinación de las regiones petroleras había aumentado a casi 10.000 barriles diarios, igual a la capacidad de refinación de Nueva York, superando a la de Pittsburgh en casi 4.000 barriles, y casi igualando a la de la ciudad de Cleveland. Los empresarios petroleros de la región petrolera declararon a viva voz que pretendían refinar para el mundo. Los empresarios petroleros se jactaban de un reino petrolero que eventualmente manejaría todo el negocio y obligaría a las ciudades de Cleveland y Pittsburgh a abandonar sus fábricas o a trasladarlas a la región petrolera. En esta jactanciosa ambición fueron alentados particularmente por el ferrocarril de Pensilvania, que naturalmente manejaba el mayor porcentaje del petróleo. ¿Cuánto tiempo podría la Standard Oil Company resistir esta competencia? Las empresas de ferrocarriles Lake Shore y New York Central estaban también interesadas por preservar la supremacía de la ciudad de Cleveland como centro de refinación. Si la mayor parte de la refinación se realizaba en las regiones petroleras, estas empresas corrían el riesgo de perder una rama de negocio rentable. Esta situación con respecto al tráfico petrolero era realmente más grave ahora que en 1868, cuando el general John Henry Devereux había otorgado por primera vez un descuento a la empresa petrolera Standard Oil Company.
Fue entonces cuando el ferrocarril de Pennsylvania, a través de su vigorosa aliada la Empire Transportation Company, libraba la principal lucha para asegurar un derecho de patente sobre el transporte de petróleo. La empresa responsable del ferrocarril de Erie se estaba convirtiendo también en una competidora igualmente agresiva. Los empresarios Jay Gould y James Fisk tenían inversiones en ferrocarriles, pozos de petróleo, oleoductos y refinerías. Los empresarios Jay Gould y James Fisk entraron también en la contienda con el vigor y la absoluta falta de escrúpulos que caracterizaban todos sus negocios. Los empresarios Jay Gould y James Fisk se estaban aliando con la Pennsylvania Transportation Company. También estaban construyendo una refinería cerca de la ciudad de Jersey City y aprovechando astutamente todas las características especulativas del nuevo negocio. A medida que crecía la competencia entre las rutas ferroviarias, éstas se volvían más imprudentes al otorgar descuentos. Al mismo tiempo, las refinerías también se volvían más insistentes para exigir descuentos. Para el año 1871 la situación había llegado a tal punto en el sector que cada refinador sospechaba que su vecino obtenía mejores tarifas. El resultado fue que los agentes de carga se veían constantemente acosados por sus clientes solicitando descuentos y que las grandes empresas petroleras generalmente obtenían descuentos basándose en la cantidad de petróleo que controlaban. De hecho, era evidente que una vez admitido el descuento, la única manera de ajustarlo con justicia era graduarlo según el tamaño del envío. En estas condiciones de competencia era indudable que el sistema de la empresa ferroviaria New York Central debía funcionar para mantener su importante carga petrolera. El agente general de carga de la empresa ferroviaria Lakeshore comenzó a prestar especial atención al asunto. Este hombre era Peter Watson. Peter Watson era un hábil abogado de patentes que trabajó bajo el incansable Edwin Stanton como subsecretario de guerra del gobierno de Estados Unidos de América. Después de la Guerra de Secesión, Peter Watson fue nombrado agente general de carga empresa ferroviaria Lakeshore. Posteriormente, Peter Watson fue nombrado presidente del ramal de esta empresa que llegaba a las regiones petroleras. Peter Watson tenía intereses petroleros principalmente en la ciudad de Franklin, en el estado de Pensilvania, y era muy conocido por todos los petroleros. Peter Watson era íntimo amigo de John Rockefeller y un gran amigo de Horace Clark. Horace Clark era yerno de William Henry Vanderbilt. William Henry Vanderbilt era entonces presidente de la empresa ferroviaria Lakeshore and Michigan Southern. Como la Standard Oil Company era la mayor empresa petrolera de Cleveland, y ya había recibido el favor especial de la empresa ferroviaria Lakeshore, era natural que Peter Watson consultara frecuentemente con John Rockefeller sobre la posibilidad de mantener y aumentar el volumen del petróleo transportado. Era igualmente natural que John Rockefeller usara su influencia sobre Peter Watson para aplicar el principio de negocios que tan importante había sido para su rápido crecimiento. Ese principio de negocios era que a mayor carga transportada se debería tener una mejor tarifa, a mayor carga transportada se recibirían mayores descuentos. Otras dos ciudades compartían el temor de la ciudad de Cleveland ante el auge de las regiones petroleras como centros de refinación, Pittsburgh y Filadelfia. John Rockefeller y Peter Watson encontraron en ciertas refinerías de estas localidades una fuerte simpatía por cualquier plan que buscara controlar la región. Pero si bien la amenaza de su ubicación geográfica era el principal motivo de simpatía entre estos caballeros, algo más que los problemas locales les preocupaba. Esta era la situación del negocio de la refinación en general. Era insatisfactorio en muchos aspectos. En primer lugar, el negocio de la refinación estaba sobreexplotado. Las grandes ganancias del petróleo refinado y la creciente demanda habían impulsado naturalmente a un gran número de personas a dedicarse a su fabricación. En ese momento la capacidad de refinación era de 3 barriles por cada uno producido. Sin duda, pocas o ninguna de estas plantas esperaban funcionar todo el año. En aquel entonces, como hoy, casi siempre había algún alambique cerrado, sin operar, incluso en las plantas más prósperas. Pero tras considerar este hecho, se refinaba mucho más de lo que demandaba el mercado. Como resultado, el precio del petróleo refinado caía constantemente. Mientras que John Rockefeller había recibido un promedio de 58.75 centavos por galón por el petróleo que exportaba en el año 1865. Pero en el año 1870 solo recibía 26.37 centavos por galón. En el año 1865 John Rockefeller contaba con un margen de 43 centavos para pagar el transporte, la fabricación, el almacenaje y la comercialización y para obtener sus beneficios. En el año 1870 solo contaba con 17.12 centavos para todo esto.
Si bien sus gastos habían disminuido enormemente entre los años 1865 y 1870, también lo habían hecho sus beneficios. La multiplicación de refinadores y la intensa competencia amenazaban con reducir sus ganancias aún más. Naturalmente, John Rockefeller y sus socios veían con consternación esta disminución de beneficios debido a la competencia. Otra preocupación de las refinerías estadounidenses era la situación del comercio exterior. El petróleo había ascendido al cuarto puesto en las exportaciones de Estados Unidos de América en los 12 años transcurridos desde su descubrimiento. Cada año se consumían mayores cantidades de petróleo crudo en el extranjero, pero era petróleo crudo, no refinado. Los extranjeros habían descubierto que podían importar el petróleo crudo, refinarlo en el país y venderlo más barato que comprar el refinado estadounidense. Francia, para fomentar sus refinerías nacionales, incluso había impuesto un impuesto al petróleo refinado de Estados Unidos de América. En el otoño de 1871, mientras John Rockefeller y sus socios se ocupaban de todas estas cuestiones, ciertos refinadores de Pensilvania, no se sabe con certeza quiénes, les presentaron un plan extraordinario. Su objetivo principal era reunir en secreto a un grupo suficientemente grande de refinadores y transportistas como para persuadir a todos los ferrocarriles que transportaban petróleo a que otorgaran a la compañía descuentos especiales sobre su petróleo y ventajas sobre el de otros. Si conseguían tales tarifas, era evidente que quienes no pertenecían a su grupo no podrían competir con ellos por mucho tiempo, y que con el tiempo se convertirían en los únicos refinadores. Podrían entonces limitar su producción a la demanda real y así mantener los precios. Hecho esto, podrían persuadir fácilmente a los ferrocarriles para que no transportaran crudo para la exportación, de modo que los extranjeros se vieran obligados a comprar crudo estadounidense refinado. Creían que el precio del petróleo así exportado podría aumentarse fácilmente un 50%. El control de los intereses de las refinerías también les permitiría fijar su propio precio del crudo. Como serían los únicos compradores y vendedores, el carácter especulativo del negocio desaparecería. En resumen, el plan que idearon puso todo el negocio petrolero en sus manos. Parecía tan sencillo de implementar como deslumbrantes en sus resultados. Henry Morrison Flagler ha jurado que ni él ni el John Rockefeller creían en este plan. Pero cuando descubrieron que su amigo Peter Watson y varias personas de Filadelfia y Pittsburgh que compartían sus opiniones sobre el negocio petrolero creían en él, se pusieron manos a la obra y comenzaron de inmediato a crear una compañía en secreto. Era evidente que un plan que pretendía concentrar en manos de una sola compañía el negocio que ahora operaban decenas y que proponía lograr esta consolidación mediante una práctica de los ferrocarriles contraria al espíritu de sus estatutos, aunque se practicaba libremente, debía ser gestionado con gran discreción para ser efectivo. Lo primero fue obtener discretamente una carta constitutiva. En una reunión celebrada en Filadelfia a finales del otoño de 1871, un amigo de uno de los interesados comentó que una finca en liquidación tenía una carta constitutiva a la venta que otorgaba a sus propietarios el derecho a realizar cualquier tipo de negocio en cualquier país y de cualquier manera. Esa carta constitutiva podía adquirirse según las leyes generales del Estado, y que sería un favor para los herederos adquirirla. La oportunidad se aprovechó de inmediato. El nombre de la carta constitutiva adquirida fue South Improvement Company. Para empezar, era un nombre tan bueno como cualquier otro, ya que no decía nada. Con esta carta en mano, John Rockefeller, Peter Watson y sus socios comenzaron a buscar adeptos. Para evitar que su gran plan se viera perjudicado por una discusión pública prematura, exigieron a cada persona a la que se acercaron un acuerdo de confidencialidad. Posteriormente se publicaron dos versiones de los acuerdos de confidencialidad requeridos. El primer acuerdo se publicó posteriormente en el periódico New York Tribune y decía lo siguiente: yo prometo fielmente, bajo mi honor y fe de caballero, mantener en secreto todas las transacciones que realice con la corporación conocida como South Improvement Company. En caso de no cerrar ningún trato con dicha compañía, todas las conversaciones preliminares se mantendrán en estricta confidencialidad. No revelaré el precio al que venda mi producto ni ningún otro hecho que pueda revelar el funcionamiento interno o la organización de la compañía. Todo esto lo prometo libremente. Un segundo acuerdo de confidencialidad decía: los abajo firmantes prometen bajo sus solemnes palabras de honor que no comunicarán ninguna información a nadie sin permiso del director de la Southern Improvement Company. Información que el director de la empresa pueda transmitirles a ellos o a cualquiera de ellos en relación con la Southern Improvement Company.
El entusiasmo de los promotores es evidente por el hecho de que cuando los socios se reunieron el 2 de enero de 1872 en Filadelfia por primera vez bajo sus estatutos y transfirieron la compañía, los accionistas afirmaron representar de una u otra manera gran parte de los intereses de la refinación del país. En esta reunión se suscribieron 1.100 acciones de la compañía divididas en 2.000 acciones de $100 y se desembolsó el 20% de su valor. No se ha podido averiguar quiénes participaron en esta reunión. Al mismo tiempo surgió una discusión sobre qué refinadores podrían incorporarse a la nueva compañía. Cada uno de los representados tenía amigos que deseaba participar, y tras un largo debate se decidió aceptar todas las refinerías disponibles. Esta decisión se debió en gran medida a la presión de las empresas ferroviarias. Peter Watson los había visto en cuanto se formaron los planes para la compañía, y todos habían acordado que si se otorgaban los descuentos y las devoluciones, todas las refinerías existentes debían ser incluidas en el mismo nivel. Los fundadores de la empresa Southern Improvement Company pretendían liquidar a todos excepto a ellos mismos y a sus aliados. Pero las empresas ferrocarrileras se negaron a participar en un plan que dejaría a alguien sin negocio. Si las empresas ferrocarrileras participaban, el plan debía cubrir el sector de la refinación tal como estaba. Para las empresas ferrocarrileras era suficiente con que impidiera que alguien entrara en el negocio en el futuro. Poco después de la reunión del 2 de enero, se adquirió el resto de las acciones de la South Improvement Company. La lista completa de accionistas con sus participaciones será la siguiente. William Frew de Filadelfia 10 acciones. W. P. Logan de Filadelfia 10 acciones. John Logan de Filadelfia 10 acciones. Charles Lockhart de Pittsburgh 10 acciones. Richard Waring de Pittsburgh 10 acciones. William Gray Wardon de Filadelfia 475 acciones. D. Waring de Pittsburgh 475 acciones. Peter Watson de Ashtabula, Ohio 100 acciones. Henry Morrison Flagler de Cleveland 180 acciones. Olivera Sardpine de Cleveland 180 acciones. William Rockefeller de Cleveland 180 acciones. Jabez Bostwick de Nueva York 180 acciones. John Rockefeller de Cleveland 180 acciones. Peter Watson fue elegido presidente y William Gray Wardon de Filadelfia secretario de la nueva asociación. Cabe destacar que las mayores participaciones individuales en la compañía eran las de William Gray Wardon y Waring, cada uno con 475 acciones. La compañía con mayor interés en la South Improvement Company era la Standard Oil de Cleveland, compuesta por John Rockefeller, William Rockefeller y Henry Morrison Flagler. John Rockefeller, William Rockefeller y Henry Morrison Flagler tenían 180 acciones cada uno en la nueva compañía para un total de 540 acciones. Olivera Sardpine Payne y Jabez Bostwick también poseían 180 acciones cada uno. Olivera Sardpine Payne y Jabez Bostwick poco después se convirtieron en accionistas de la Standard Oil Company. Esta situación le daba a John Rockefeller y a sus asociados un total de 900 acciones de la recién creada empresa South Improvement Company. Se ha afirmado con frecuencia que la South Improvement Company representaba la mayor parte de los intereses de la refinación de petróleo del país. Los fundadores de la compañía, al contactar a los ferrocarriles, les aseguraron que así era. Sin embargo, en realidad los 13 caballeros antes mencionados no controlaban más de la 10ª parte del negocio de refinación de Estados Unidos de América en 1872. Ese negocio en conjunto alcanzaba una capacidad diaria de unos 45.000 barriles, y los accionistas de la South Improvement Company poseían una capacidad combinada de no más de 4.600 barriles. Al asegurar a los ferrocarriles que controlaban el negocio, se basaban en sus esperanzas, no en hechos. Una vez completada la organización de la nueva empresa, quedaban contratos por firmar con los ferrocarriles. 3 empresas ferroviarias estaban interesados: el New York Central, el Erie y el Ferrocarril de Pennsylvania. Las personas a las que se debía convencer eran: 1. William Henry Vanderbilt del Ferrocarril New York Central. 2. Horace Clark, presidente del Ferrocarril Lake Shore y Michigan Southern. 3. Jay Gould del Ferrocarril de Erie. 4. El general George McClellan, presidente del Ferrocarril Atlantic y Great Western. 5. Tom Scott, del Ferrocarril de Pennsylvania. Parece que no fue difícil persuadir a cualquiera de estas personas para que participaran en el proyecto después de que los líderes les aseguraran que todas las refinerías serían incluidas. Sin embargo, esta fue una condición verbal que no se encontraba en los contratos que firmaron.
El propio William Gray Wardon dejó claro este importante hecho cuando 3 meses después testificó ante un comité del Congreso designado para examinar el Gran Plan. William Gray Wardon declaró en ese momento: tuvimos un debate considerable con las empresas ferroviarias sobre el tema del reembolso en sus tarifas de flete. Las empresas ferroviarias no querían concedernos un reembolso a menos que fuera con el entendimiento de que todas las refinerías se incorporarían al acuerdo y se equipararían. El comité del Congreso le preguntó a William Gray Wardon: usted dice que hizo propuestas a las empresas ferroviarias las cuales aceptaron con la condición de que pudieran incluir todas las refinerías. William Gray Wardon respondió: no señor. Yo no dije eso. Dije que ese era el entendimiento cuando discutimos este asunto con ellos. No fue una proposición de nuestra parte. Lo discutieron no en forma de proposición de que todas las refinerías debían ser absorbidas, sino que fue la intención y resolución de la compañía desde el principio que ese fuera el resultado. Nunca tuvimos otro propósito en el asunto. El comité del Congreso le preguntó a William Gray Wardon: en caso de que pudieran absorber todas las refinerías, ¿los ferrocarriles propondrían darles un reembolso sobre sus cargos de flete? William Gray Wardon respondió: no señor. No se planteó de esa manera. Debíamos poner a todas las refinerías en los mismos términos. El entendimiento con las compañías ferroviarias era que tendríamos un reembolso. No se dio ningún reembolso a cambio de poner a todas las compañías, pero les dijimos que lo haríamos. El contrato con las compañías ferroviarias era con nosotros. El comité del Congreso le preguntó a William Gray Wardon: pero si ustedes formaran una compañía compuesta por los propietarios de todas esas refinerías, ¿tendrían derecho a recibir un descuento en sus cargos de flete? William Gray Wardon respondió: no. De todos modos tendríamos que recibir un reembolso, pero daríamos a todas las refinerías el privilegio de entrar. El comité del Congreso le preguntó a William Gray Wardon: ¿ustedes debían recibir el reembolso independientemente de si las demás empresas participaban? William Gray Wardon respondió: sí, señor. El comité del Congreso le preguntó a William Gray Wardon: ¿qué efecto debían tener estos acuerdos sobre aquellos que no entraron en el acuerdo? William Gray Wardon respondió: no creo que hayamos abordado nunca esa cuestión. Una segunda objeción a la firma de un contrato con la compañía provino de Thomas Scott de la empresa ferroviaria Pennsylvania Railroad, y de Joseph Potts de la empresa ferroviaria Empire Transportation Company. El fundamento de esta objeción era que el plan no consideraba al productor de petróleo el hombre a quien el mundo le debía el negocio. Thomas Scott fue enérgico al afirmar que nunca podrían tener éxito a menos que se ocuparan de los productores. William Gray Wardon se opuso firmemente a la formación de una fusión con ellos. William Gray Wardon afirmaba: los intereses de los productores eran en cierto sentido antagónicos a los nuestros, uno como vendedor y el otro como comprador. Sosteníamos que los productores tenían sobrada capacidad para ocuparse de su propia rama del negocio si se ocupaban de la cantidad producida. Sin embargo, Thomas Scott argumentó con tanta vehemencia que finalmente los miembros de la empresa South Improvement Company cedieron y se redactó a lápiz un borrador de acuerdo para ser propuesto a los productores. El acuerdo nunca se presentó a los productores de petróleo. El acuerdo parece haber sido utilizado principalmente para apaciguar al Thomas Scott, presidente del ferrocarril de Pennsylvania. La labor de persuasión prosiguió con rapidez. Para el 18 de enero, Edgar Thompson, quien era el representante del ferrocarril de Pensilvania, firmó el contrato. Poco después, William Henry Vanderbilt, Forrest Clark, Jay Gould y el general George McClellan firmaron el contrato. Los contratos firmados por estos señores fijaban las tarifas brutas de flete desde todos los puntos comunes, como se denominaban los principales puntos de envío dentro de las regiones petroleras, hasta los grandes centros de refinación y envío: Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Pittsburgh y Cleveland. Por ejemplo, la tarifa abierta del crudo a Nueva York se fijó en $2.56. Sobre este precio, la South Improvement Company recibió un descuento de $1.06 por sus envíos. Pero la South Improvement Company no solo obtuvo este descuento, sino que también recibió en efectivo una cantidad similar por cada barril de crudo enviado por terceros ajenos a la negociación. La tarifa abierta desde la ciudad de Cleveland a Nueva York era de $2. 50 centavos de esta cantidad se transferían a la South Improvement Company, que a su vez recibía un reembolso de $1.50. Asimismo, una refinería independiente de Cleveland pagaba 80 centavos por barril para transportar su crudo desde las regiones petroleras hasta sus instalaciones, y el ferrocarril enviaba 40 centavos de este dinero a la South Improvement Company.
Al mismo tiempo, la refinería de Cleveland en conjunto solo tenía que pagar 40 centavos por el transporte de su crudo. Se otorgaron descuentos y reembolsos similares en todos los puntos: Pittsburgh, Filadelfia, Boston y Baltimore. Una cláusula interesante de los contratos establecía que las guías de embarque completas de todo el petróleo transportado por carretera debían enviarse diariamente a la South Improvement Company. Esto, por supuesto, les permitía saber quién operaba fuera de su empresa, cuántos negocios realizaba y con quién. No solo debían tener pleno conocimiento de las operaciones de todos los transportistas, sino también acceso a todos los libros de los ferrocarriles. Las partes de los contratos acordaron que si alguien aparecía en el negocio ofreciendo la misma cantidad de transporte, y con las mismas facilidades para hacer negocios con la South Improvement Company, las empresas ferroviarias podrían ofrecerle las mismas ventajas en descuentos y bonificaciones. Sin embargo, para hacer doblemente improbable tal fracaso del plan, las empresas ferroviarias estaban obligadas a cooperar en la medida de lo legalmente posible para proteger el negocio de la South Improvement Company de los perjuicios de la competencia. Más aún, las empresas ferroviarias se comprometían a reducir o aumentar las tarifas brutas de transporte en los momentos y en la medida que fuera necesario para superar la competencia. Las bonificaciones se ajustarían en igualdad de condiciones a las tarifas brutas. La razón que dieron las empresas ferroviarias para otorgar estos privilegios extraordinarios fue que la magnitud y el alcance del negocio y las operaciones que se proponía llevar a cabo la South Improvement Company promoverían considerablemente el interés de los ferrocarriles y les harían deseable fomentar su iniciativa. Las ventajas evidentes que recibía el ferrocarril eran un volumen regular de carga. El ferrocarril de Pennsylvania recibiría el 45% de los envíos con destino al este. La empresa ferroviaria de Erie y el New York Central cada uno recibiría el 27.5% de la carga con destino al este. La carga con destino al oeste se dividiría equitativamente entre ellos. El acuerdo terminó con el sistema de tarifas fijas y permitió la liberación del sistema de cortes que todos consideraban tan agobiante y desastroso. La empresa South Improvement Company abarcaría toda la capacidad de refinación de la compañía y actuaría como equilibradora del negocio petrolero. El 2 de enero de 1872 se completó la organización de la South Improvement Company. El día anterior, la empresa Standard Oil Company de Cleveland aumentó su capital de $1 millón a $2.500.000 con la presencia de todos los accionistas de la compañía y su voto a favor. Estos accionistas eran 5 veces más que en 1870, habiéndose añadido los nombres de Oliver Bor Jennings, Benjamin Brewster, Truman Handy, Amasa Stone y Stillman Witt. Los tres últimos eran directivos y accionistas de uno o más ferrocarriles con base en Cleveland. 3 semanas después de esta ampliación de capital, John Rockefeller ya tenía en su poder los estatutos y contratos de la South Improvement Company, y estaba dispuesto a ver qué le ayudarían a llevar a cabo su idea de una fusión mayorista en Cleveland. En ese momento había unas 26 refinerías en la ciudad, algunas de ellas plantas de gran tamaño. Todas esas refinerías ya estaban sintiendo más o menos los efectos desalentadores de los últimos 3 o 4 años de discriminaciones ferroviarias a favor de la Standard Oil Company. John Rockefeller se dirigió ahora uno por uno a los propietarios de estas refinerías y les explicó el objetivo de la empresa South Improvement Company. John Rockefeller les dijo: este plan está destinado a funcionar. Significa un control absoluto por nuestra parte del negocio petrolero. No hay ninguna posibilidad para nadie de fuera. Pero vamos a dar a todos la oportunidad de entrar. Deben entregar su refinería a mis tasadores, y yo les daré acciones de la Standard Oil Company o efectivo, como prefieran, por el valor que le asignemos. Les aconsejo que tomen las acciones. Será por su bien. Algunos refinadores objetaron. No querían vender. Querían conservar y administrar su negocio. Pero John Rockefeller se mantenía firme en su propuesta. John Rockefeller les dijo: era inútil resistirse. Sin duda, los dueños de las refinerías quedarían destrozados si no aceptaban la oferta de John Rockefeller. John Rockefeller les explicó con detalle y delicadeza lo beneficioso que era la oferta. Los objetivos de la oferta, según John Rockefeller, eran impedir que las refinerías ubicadas en los pozos petroleros destruyeran a la ciudad de Cleveland, acabar con la competencia, mantener el precio del petróleo refinado y eliminar la especulación. Una estrategia realmente maravillosa para el bien de la industria petrolera. ¿Qué tal era el argumento de John Rockefeller? Queda demostrado por los abundantes testimonios de diferentes personas que sucumbieron a la presión. Frank Rockefeller era hermano de John Rockefeller.
El mismo Frank Rockefeller presentó pruebas contundentes sobre este punto en el año 1876 cuando él y otros intentaban convencer al Congreso de que aprobara una ley que regulara el comercio interestatal. Frank Rockefeller afirmó, en Cleveland teníamos en un momento unas 30 refinerías de petróleo. Pero se formó la empresa South Improvement Company, y se les dijo a las compañías de Cleveland que si no les vendían sus propiedades estas no tendrían ningún valor. La empresa South Improvement Company señaló que había una combinación de empresarios del ferrocarril y del petróleo que comprarían todo lo que pudieran, y que todo lo que no compraran no tendría ningún valor. Nadie podría competir con la empresa South Improvement Company. El resultado de estas presiones fue que de 30 refinerías de petróleo solo 4 o 5 no vendieron. Frank Rockefeller continuó la exposición de los hechos. Los directivos de la Standard Oil Company no anduvieron con rodeos. Los directivos de la Standard Oil Company dijeron, si no nos vende su propiedad no tendrá ningún valor porque tenemos acuerdos con las empresas ferroviarias. Frank Rockefeller acusó a su propio hermano John Rockefeller y a Henry Morrison Flagler de hacer esas amenazas. William Howard Doane declaró ante el Comité del Congreso que unos meses después del gran acuerdo de John Rockefeller con las empresas ferroviarias intentó averiguar qué había sucedido en Cleveland. William Howard Doane describió la situación. Las refinerías fueron compradas por la empresa Standard Oil. Los dueños de las refinerías petroleras se vieron obligados a vender. Más aún, las empresas ferroviarias habían subido las tarifas y eso los asustó. Algunos dueños de las refinerías petroleras acudieron a mí y me dijeron que no podían continuar con su negocio. Los dueños de las refinerías petroleras se asustaron y vendieron sus propiedades. William Howard Doane tenía un negocio de transporte de petróleo crudo. Tras el acuerdo de John Rockefeller con las empresas ferroviarias, el negocio de William Howard Doane estaba completamente arruinado pues todos sus clientes menos uno habían vendido. John Alexander era socio de la empresa Alexander, Schofield and Company, una empresa dedicada a la refinación de petróleo. John Alexander tuvo que vender su negocio ante la embestida de John Rockefeller. John Alexander denunció a John Rockefeller en estos términos. Me presionaron y a casi todos los ciudadanos de Cleveland dedicados al negocio petrolero. Nos amenazaron que si no nos uníamos a la South Improvement Company prácticamente nos liquidarían como refinadores. Advirtieron que si no vendíamos nos aplastarían. Mi socio Isaac Hewitt negoció con personas relacionadas con la South Improvement Company, y nos dieron a entender que nos aplastarían si no firmábamos ese acuerdo. Mi socio Isaac Hewitt quería que yo viera en persona a los representantes de la empresa South Improvement Company. Pero yo le dije que no quería hacer ningún trato con ciertas personas que pertenecían a esa compañía. Y nunca lo hice. Vendimos nuestra refinería con pérdidas. Y la vendimos porque estábamos obligados a hacerlo. Solo había un comprador en el mercado y teníamos que vender en sus términos o nos aplastarían como nos dijeron. Se afirmó que tenían un contrato con los ferrocarriles por el cual podían arruinarnos si querían. Después de enterarme de los acuerdos pensé que antes que luchar contra tal monopolio me retiraría del negocio. Incluso con pérdidas. Creo que recibimos unos 40 o 45 centavos por cada dólar en la valoración que le hicimos a nuestra refinería. Habíamos gastado más de $50,000 en nuestras instalaciones durante el año pasado y fue casi todo lo que recibimos. Además habíamos pagado entre $60,000 y $70,000 antes de eso. Consideramos que nuestras instalaciones a su valor en efectivo valían el 75% de su costo. Según nuestra valoración, nuestro establecimiento valía $150,000, y lo vendimos por unos $65,000 que representaba aproximadamente el 40 o 45% de su valor. Se lo vendimos a uno de los miembros de la South Improvement Company, John Rockefeller. John Rockefeller es director de esa compañía. La refinería se vendió a nombre de la Standard Oil Company, pero los acuerdos, según tengo entendido, eran que la incorporarían a la South Improvement Company. Estoy afirmando lo que me dijo mi socio. Mi socio se encargó de todos los negocios. Mi socio afirmó que todas las instalaciones de la refinería vendida se fusionarían con la empresa South Improvement Company. Nunca hablé personalmente con ningún miembro de la empresa South Improvement Company sobre el tema. Yo me negué a tener nada que ver con ellos. Isaac Hewitt compareció ante un comité de investigación del Senado del Estado de Nueva York en el año 1879 y relató lo sucedido. Según su relato, todo el comercio petrolero de Cleveland se paralizó cuando se supo que la South Improvement Company se había apoderado de todo el transporte de petróleo desde el oeste hasta la costa. Isaac Hewitt fue a ver a los agentes de carga de las distintas rutas.
Isaac Hewitt visitó a William Henry Vanderbilt, pero nadie le dio un mensaje esperanzador. Luego vio a Peter Watson del ferrocarril Lake Shore. Isaac Hewitt señaló que Peter Watson se mantuvo evasivo. Peter Watson le recomendó a Isaac Hewitt: mejor vende. Mejor despreocúpate. No hay solución. Al cabo de un tiempo Isaac Hewitt y sus socios concluyeron que efectivamente no había solución y fueron a ver al John Rockefeller. John Rockefeller les ofreció 50 centavos por cada dólar del valor en libros de la empresa. Aceptaron la oferta. Parece que la firma concluyó que no había nada más que hacer. Cuando llegaron para transferir la propiedad, John Rockefeller instó a Isaac Hewitt a que considerara trabajar para la nueva empresa. John Rockefeller le dijo a Isaac Hewitt que trabajando para él ganaría el dinero suficiente para cuidar a su familia para siempre. Isaac Hewitt preguntó cómo era eso posible. John Rockefeller respondió: tengo maneras de ganar dinero que usted desconoce. Algunos refinadores se opusieron antes de rendirse. Entre ellos se encontraba Robert Hanna. Robert Hanna era tío del senador Mark Hanna. Robert Hanna era socio de la empresa Hanna, Baslington and Company. Robert Hanna llevaba refinando desde julio de 1869. Según su propia declaración jurada, había ganado un 60% de su inversión el primer año, y posteriormente un 30% en febrero de 1872. La empresa Standard Oil Company solicitó una entrevista con él y sus socios. La empresa Standard Oil Company dijo que querían comprar sus instalaciones. Robert Hanna respondió que no querían vender. John Rockefeller amenazó: en mi opinión, nunca podrán ganar más dinero. No pueden competir con la Standard Oil Company. Ahora tenemos todas las grandes refinerías. Si se niegan a vender terminarán arruinados. Robert Hanna y su socio George Baslington no quedaron satisfechos. Fueron a ver a Peter Watson, presidente de la empresa South Improvement Company. Peter Watson también trabajaba para la empresa ferroviaria Lake Shore. Robert Hanna y George Baslington visitaron también al general John Henry Devereux, vicepresidente del ferrocarril de Lake Shore. Peter Watson y el general John Henry Devereux le dijeron a Robert Hanna y George Baslington que la empresa Standard Oil Company tenía tarifas especiales y que era inútil intentar competir con ellos. El general Henry Devereux explicó a los caballeros que los privilegios otorgados a la empresa Standard Oil Company constituían la ventaja legítima y necesaria del mayor transportista sobre el menor. El general Henry Devereux les dijo que si la empresa Hanna, Baslington and Company podían suministrar a la empresa ferroviaria una cantidad de petróleo tan grande como la empresa Standard Oil Company, y con la misma regularidad podrían tener la misma tarifa. El general Henry Devereux afirmó posteriormente que Robert Hanna y George Baslington reconocieron la pertinencia de su explicación. Robert Hanna y George Baslington ciertamente reconocieron su validez. Robert Hanna y George Baslington quedaron convencidos de que ya no podían obtener tarifas de ida y vuelta a Cleveland que les permitieran vivir, por lo que vendieron su refinería a regañadientes. Debió de ser a regañadientes, pues habían pagado $75,000 por sus instalaciones y habían obtenido un promedio del 30% anual de su inversión. El tasador de la Standard Oil Company les había concedido $45,000 a cambio de sus instalaciones. Robert Hanna señaló posteriormente en una declaración jurada: realmente recibimos menos de la mitad de su valor real. Bajo la amenaza y la persuasión combinadas de la empresa Standard Oil Company y el plan de la empresa South Improvement Company, casi todos los intereses petroleros independientes de Cleveland se derrumbaron en 3 meses. De las 26 refinerías existentes, al menos 21 se vendieron. De una capacidad de probablemente no más de 1,500 barriles de crudo al día, la empresa Standard Oil Company ascendió en 3 meses a una de 10,000 barriles. Mediante esta maniobra se apoderó de más de una quinta parte de la capacidad de refinación de Estados Unidos de América. Su siguiente competidor individual fue la empresa Sone and Fleming de Nueva York, cuya capacidad era de 1,700 barriles. La empresa Standard Oil Company tenía una capacidad mayor que toda la región de Oil Creek y mayor que la de las refinerías de Nueva York juntas. La transacción mediante la cual adquirió este poder fue tan sigilosa que ni siquiera los periodistas mejor informados de Cleveland supieron lo que sucedió. Todo se había logrado de acuerdo con uno de los principios empresariales fundamentales de John Rockefeller: el silencio es oro. Mientras John Rockefeller se ocupaba del bienestar del negocio petrolero en Cleveland, sus socios estaban ocupados en otros asuntos. Charles Lockhart en Pittsburgh y William Gray Wardon en Filadelfia eran particularmente activos. Aunque ninguno de ellos logró un beneficio tan amplio como el de John Rockefeller.
Ahora era evidente lo que querían decir los accionistas de la South Improvement Company cuando aseguraron a los ferrocarriles que todas las refinerías participarían en el proyecto. William Gray Warner afirmó que nunca tuvieron otro propósito en el asunto. Un poco más de tiempo y el gran proyecto sería un hecho consumado. Y entonces se cruzaron en su camino dos de esos imprevistos elementos humanos que tan a menudo obstaculizan las grandes maniobras. El primero nació de la ira de un hombre. Un hombre se enteró del proyecto. Quería participar en el negocio, pero los directores desconfiaban de él. Y es que ese hombre había estado involucrado en empresas especulativas y en tratos con el ferrocarril de Erie que habían perjudicado a sus directores. Más aún, los socios originales de la empresa South Improvement Company no querían que ese hombre se beneficiara de su gran empresa. Este hombre, convencido de que no podía participar del acuerdo, se vengó contándoles a los empresarios de las regiones petroleras lo que estaba sucediendo. Al principio los empresarios de las regiones petroleras se negaron a creerlo, pero pocos días después, otro desliz, fruto de la debilidad humana, confirmó el rumor. El programa de tarifas acordado por la empresa South Improvement Company y los ferrocarriles se había enviado a la gente de carga del ferrocarril Lakeshore, pero no se había dado orden para su aplicación. El agente de carga tenía un hijo en su lecho de muerte. Distraído por la pena, el agente de carga dejó su oficina a cargo de sus subordinados, pero olvidó decirles que los nuevos programas que tenía en su escritorio eran un pacto secreto cuya efectividad dependía de que se mantuviera hasta que todo estuviera terminado. El 26 de febrero los subordinados, ignorantes de la naturaleza de las tarifas, las pusieron en vigor. Los petroleros independientes escucharon con asombro que las tarifas de flete habían subido casi un 100%. No necesitaba ninguna otra prueba de la veracidad de los rumores de conspiración que circulaban. Ahora quedaba por ver si las regiones petroleras se someterían a la empresa South Improvement Company como Cleveland lo había hecho con la empresa Standard Oil Company.